Muy buenos días, distinguidos amigos. Bienvenidos a otra entrega del Diálogo Libre de su periódico Diario Libre, el periódico que más se lee y que más vende en la República Dominicana. Hoy vamos a hablar de la Junta Central Electoral, la nueva Junta Central Electoral, de los comicios importantes que vamos a tener en el 2020 y de todas las tareas ingentes de esta institución. Y para ello hemos invitado a su presidente, el magistrado Julio César Castaño Guzmán, con quien vamos a conversar sobre este y otros temas de interés nacional. El panel de periodistas que tendrá a su cargo la conducción de este diálogo libre está encabezado por la periodista Inés Ayspun, subdirectora de Diario Libre, el jefe de redacción de cierre de Diario Libre, el periodista Nelson Rodríguez, Omar Santana, jefe de redacción web de Diario Libre, el editor político Abel Guzmán Ten y la periodista senior de nuestra redacción integrada, Nisa Campos. En unos instantes arranca este diálogo libre con el magistrado Julio César Castaño Guzmán, presidente de la Junta Central Electoral, a quien damos la más cordial bienvenida con nuestro agradecimiento por haber aceptado esta invitación. Muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias por esta invitación. Nos gustaría saber qué ha hecho esta Junta en estos primeros días para ver cómo encontró la cosa, cómo va. Lo primero es llegar, como digo yo, hay que saber llegar. Y al llegar hemos encontrado una institución con muchos problemas de tipo financiero, y yo diría que con muchos problemas también de personal. Es una institución agobiada de encomios que le hace la propia Constitución y la ley como tal. Porque esta institución tiene la responsabilidad de lo más importante para un ciudadano. Primero, que su existencia conste en el registro civil y los actos más importantes de su vida: nacer, morir, casarse, divorciarse. En todo caso, el nombre es un depositario de los atributos de la personalidad, el domicilio donde usted nació, la prosapia entroncada de sus antecesores, la historia de la familia dominicana. Y tiene también este otro instrumento de ciudadanización que hace ostensible y presenta quién tú eres. Sin cédula usted no puede hacer nada, usted no puede hacer un contrato, no puede poner la luz de su casa, el agua. Usted no tiene la identidad ostensible que la da la cédula. Y aparte de que esta cédula también es de identidad y electoral. Y como tal, hace posible que estés como ciudadano, como ciudadana en el padrón de los electores. Al mismo tiempo, esta institución organiza las elecciones. Y al final de cuentas, como decía Abraham Lincoln, nadie es tan bueno como para que pueda gobernarme sin mi permiso. Al mismo tiempo de que la periodicidad, los periodos de las personas que ejercen cargos públicos, como son periodos, se supone que nos protegen del tirano como tal. Pero realmente todo eso, al converger en una única institución, hace pues que son sumamente... Ahí no se puede decir que nada es más importante una responsabilidad que otra. Y por lo demás es una institución con 7,000 empleados, tiene 592 oficinas. Dense cuenta que tiene 168 juntas electorales, tiene 170 centros de cedulación, tiene al mismo tiempo, independientemente de las juntas electorales, tiene las oficialías del Estado Civil, que son unas 169, tiene 14 oficinas abiertas en el exterior. Y hay que ver en torno a cada dependencia de estas, todo lo que eso genera, todos los problemas de recursos económicos, de presupuesto. Es una institución que después que usted choca lo que recibe, que son 3.050 millones de pesos como asignación presupuestaria, con la autogestión que tiene por el hecho de administrar la cédula y el registro civil, lo que vienen quedando son unos 231 millones de pesos al año, que son 19 millones de pesos mensuales, que en una institución que tiene todas estas responsabilidades,
Por ejemplo, yo estoy esperando que transcurra el primer trimestre de la ejecución de este año, porque entre las cosas que pueden pasar ahí es que la institución como tal sea deficitaria. Porque independientemente de lo que dicen los números y las proyecciones de la palabra es presupuesto, tú presupones, pero al final de cuentas la realidad de la vida lo que determina si un presupuesto da o no. Es como una casa de familia. Y por lo demás también el hecho del personal, el equipo con el que la Junta puede pues iniciar este camino de 4 años, que como ustedes saben termina, mire, usted puede hacerlo muy bien en la cédula y en el registro civil, pero si las elecciones del 2020 salen mal, usted se va a ver un problema muy serio. Además que es un cargo muy peligroso. La historia dominicana nos revela que muchos presidentes de la Junta Central Electoral tuvieron un triste final. No vamos a mencionar los nombres aquí, ni mucho menos, pero esa es la realidad. Y pero este país ha celebrado 20 elecciones, es decir, hay un know-how, uno realmente se puede anticipar. Nosotros tenemos hasta una historia informática del uso intensivo de la tecnología. Nosotros hemos tenido 7 reformas constitucionales, la última, pues, la del 2015. Es eso, y todas al final tienen un punto electoral, porque mi tesis para la historia dominicana es que todos los problemas, o casi todos los problemas de tipo político, los resuelve en este país unas elecciones. Unas elecciones viene a ser como una especie de, vamos a comenzar otra vez. Y entonces el pueblo pone su fe en las autoridades que elige. Y al final de cuentas el país ha ido avanzando históricamente. Tú lo sabes, Adriano Miguel, que nosotros no teníamos sufragio universal. Este era un sufragio indirecto tipo los Estados Unidos, con el país dividido en el 1844 en 5 regiones, con voto indirecto. Es la Constitución de Moca en el 1858 que trae por primera vez el sufragio directo. No podríamos decir que era universal porque tenía una parte censitaria, profesores. Igual al principio los militares votaban. En el camino los militares y policías dejaron de votar, pero al principio votaron, lo cual quiere decir que un día, según avance la ciudadanización, los militares van a volver a votar, porque ¿por qué tienen que ser personas de segunda? Sí, ciudadanos de segunda, si al final de cuentas la responsabilidad más grande que tienen es la defensa de la soberanía nacional, que se hace no votando, definitivamente, pero llegará un momento que eso será así. Nosotros tenemos el voto de la mujer estrenado en el 1942, es increíble cómo, pero sí, así era, es algo para nosotros inimaginable hoy, pero las mismas cuotas, el 50% en el nivel municipal, así como el 33% de regidores, regidoras y de diputados, diputadas, la gente pues glorifica mucho las cuotas. Para mí son la señal de que todavía no hay una plena igualdad, ni que tú le pongas un 50% obligado. Quiere decir que de alguna manera la sociedad dominicana no permite o no ha permitido una plena participación de la mujer, y por eso hay cuotas. Pero ya la cuota en sí misma es un gran avance como tal. Yo he hablado mucho, señores, pregúntenme algo. Doña Inés. Magistrado, en el caso hipotético de que se demostrara que un candidato a un partido ha recibido dinero de una empresa extranjera, ¿qué contempla la ley? Artículo, ¿Y qué tendría que hacer? Artículo 55 de la ley 27597, si usted lo lee, lo que dice que está permitido la contribución independientemente del financiamiento público, que de parte del Estado es el único financiamiento que se puede recibir, dice ahí, pero solamente se puede recibir dinero de personas físicas, y específicamente el artículo 55 segrega y prohíbe las donaciones de gobierno y de instituciones extranjeras, y como tal también de los grupos económicos, específicamente está prohibido. Lo que le pasa a la 27597, que eso no tiene propiamente un régimen de consecuencias. No hay sanciones. No hay sanciones como... Esa es la pregunta, ¿qué pasa? Entonces nada, es una prohibición como tal, nominada. Se supone que eso debería tener alguna consecuencia,
pero si bien está, yo pienso que desde el punto de vista político sí lo tiene, pero no tiene una pena, una penalización. Miren, la nueva ley o el proyecto de ley de partidos políticos que la Junta Central Electoral depositó en el Congreso Nacional en el año 2011, en el 2013, en el 2014, y que acaba de volver a depositar el día 22 de febrero, en este 2017, es una pieza interesante como proyecto. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de leerlo, pero si eso se aprobase como tal, que yo pienso que en algún momento eso va a ocurrir, yo pienso incluso que el mismo caso de Odebrecht abre el camino para que el escándalo a nivel internacional ha sido tan grande y en el mismo país, en nuestro país como tal, que necesariamente se ha revelado que el problema de la política es el financiamiento. Es que ese es el problema. Y el asunto nosotros no lo podemos estar evadiendo. Eso hay que darle el frente. Ahora bien, ese es un problema que hay que encararlo como, bueno, hay que transparentar. El financiamiento público es transparente. Es decir, por ejemplo, este año las 2/10 partes que se reparten entre los partidos son de 67 millones de pesos al mes, de los cuales 4 partidos que sacaron más del 5% en la última elección se reparten el 80% de esos 67 millones y los demás se reparten entre 26, entre los demás serían entre 22 de la manera siguiente: el 12 de ese 20 en términos iguales y un 8 en función a la cantidad de votos válidos que tú obtuviste en la última elección. Pero en lo que tiene que ver con el financiamiento privado, debe necesariamente transparentarse. Esa es mi opinión. Debe transparentarse y eso obligaría a lo siguiente, necesariamente: campañas más cortas. Nosotros necesitamos equilibrio en los medios de comunicación. Nosotros necesitamos un presupuesto con tope de gasto por candidatura. Es decir, como tú empequeñeces el universo, los recursos necesariamente serían menos. Estás acortando el tiempo, estás equilibrando los medios de comunicación, estás poniendo un tope de gasto, estás transparentando como tal el financiamiento privado, y eso necesariamente obligaría incluso a que las condiciones del juego como tal sean más justas, porque la Carta Interamericana de las Américas o la Carta Democrática de las Américas, que es un instrumento de derecho internacional público americano vinculante, que eso nos obliga a todos los países que somos miembros de la Organización de Estados Americanos, eso nos obliga a elecciones justas y transparentes. Entonces me parece que el país tiene que dar un paso hacia adelante, y la manera de purgar todo este escándalo de Odebrecht, de purgarlo, es transparentando el financiamiento electoral y el financiamiento de la política. Hay que hacerlo transparente, porque hay una frontera entre una ayuda electoral, a una contribución de campaña, o al final de cuentas una persona estar por la ayuda que da comprando una impunidad o comprando un espacio en el gobierno. Y al final de cuentas eso se llama plutocracia, que es el gobierno del dinero. Y lo que está en juego es el derecho fundamental de elegir y ser elegido. Eso es lo que está en juego en esto. ¿Cómo puede un muchacho de clase media competir a través de una candidatura a regidor, a diputado, a director, a vocal de un distrito municipal, a senador, con una ley de hierro de esa magnitud, que necesariamente obliga a gastar de una manera infinita y sin ningún tipo de consecuencia todo el dinero del mundo? Aparte de que también las élites en los partidos políticos tienen que circular. Después que hay financiamiento público, a final de cuentas, no es solamente que usted tiene derecho, usted tiene una serie de deberes también. Porque no es verdad que el contribuyente dominicano puede estar prohijando una oligarquía partidaria, eso no puede ser.
Es que eso va en contra del principio de igualdad y de libertad en un país. Bueno, sabemos que ese es un tema candente, que se presta mucha discusión. Sin embargo, se va haciendo un consenso en el país. Y esta situación obliga a los propios partidos políticos. Por ejemplo, me dio mucha satisfacción que el Partido de la Liberación Dominicana dio un paso. Dijo que en abril ellos van a tratar el tema de la ley de los partidos. Pues ese tema hay que tratarlo y darle el frente. Y ese Congreso, entiendo yo, está justamente para legislar a favor del pueblo dominicano y de la propia democracia, que no sería salvable por el camino que va. No es salvable por ese camino. Llegará un momento porque estos entes se van a desacreditar de una manera que no van a tener retorno. Nosotros tenemos partidos históricos en este país que vinieron con un propósito patriótico. Yo recuerdo de niño, nosotros vivimos en la Hostos 40, al lado del Hotel Comercial, y yo era un niño y yo vi cuando llegaron Nicolás Silva, que llegó también este señor Ramón Castillo, y llegó hubo otro que llegó ahí también, muy conspicuo, ya me acordaré de su nombre, eran tres, le decían don Ángel Miolán, le decían los oposicionistas. Pero esos oposicionistas los trajo el Partido Revolucionario Dominicano aquí. Esa fue la avanzada que llegó. Que después de la muerte de Trujillo y antes de irse a la familia Trujillo, parece que Ramfi Trujillo lo permitió. Que eso empezara. Pero la democracia llegó así a la República Dominicana. Pero claro, nuestros partidos han ido evolucionando. Estos tres grandes liderazgos de Don Juan, del doctor Joaquín Balaguer, de Peña Gómez, eran muy personalistas, pero al mismo tiempo en esas personas había una serie de ideas que incluso determinaban una ideología específica. Pues la socialdemocracia como vamos a decir, como que le constara popularmente a todo el mundo, vino con Peña Gómez, fue el primero que empezó a hablar aquí de eso. Y el socialcristianismo, cuando el Partido Reformista lo asume, de alguna manera le dio una sustancia. Y la dictadura con respaldo popular de don Juan Bosch es un documento desde el punto de vista político muy interesante, una especie de utopía de centroizquierda, pero muy interesante. Es decir, este contenido ideológico se fue diluyendo. Y bueno, yo pienso que hubo un impacto también del neoliberalismo. El neoliberalismo lo impactó todo y nos impactó a todos. Y también en el punto de la posmodernidad tiene esta característica. La agenda pública no viene por las agencias públicas, viene por la sociedad civil, viene por las iglesias, viene por los entes privados. Al final, un funcionario público de lo que tienen en estos momentos que está muy atento a esa agenda que viene por ahí, porque esa es la agenda. Al final de cuentas, la agenda la ponen ahí. El secreto de Estado desapareció, porque el concepto de transparencia cada día ocupa un espacio mayor. Incluso hay palabras que pasaron de moda, la palabra mundial, ahora es global. Nosotros no tenemos padres, sino progenitores. Nosotros, la patria potestad se fue. Es decir, hay una especie de revolución valorativa, incluso con otro lenguaje, que es el que impacta en los asuntos públicos. Y el hecho también de que los funcionarios públicos están bajo sospecha todo el tiempo, porque hay una acción directa de la sociedad civil que procura que sus actos sean cada día más transparentes y estén auscultados. De hecho, por ejemplo, yo percibo en la Junta Central Electoral hay una lupa pública que está sobre la institución. Todo lo que se hace ahí hay que hacerlo muy claro y tiene que, al final de cuentas, poderse explicar en cualquier situación. El principio de razonabilidad que está en la Constitución de la República Dominicana, ahí sí es verdad que se hace transversal en la Junta. Usted debe estar necesariamente en una actitud de dar una explicación de todo lo que hace, porque no pueden haber agendas ocultas. Así es. Eso es. Don Nelson. No sé si respondí la pregunta. Sí. Julio César, bueno, hasta el nombre parece que fue convocado para algo grande.
Bueno, todavía no he cruzado el Rubicón. Y los ejércitos me están mirando del otro lado. Por alguien de aquí. Usted ha dicho que el cargo de presidente de la Junta hasta peligroso resulta. Es un cargo peligroso. Entonces eso me da chance para hacer una pregunta directo a lo personal. Es como si fuera hurgar a sus sentimientos. Usted dejó el cargo del primer sustituto del presidente de la Suprema, incluso del presidente de la primera sala, civil y comercial. Así es. Quiere decir como un remanso de paz para ir a una silla caliente, a una olla de grillo. Entonces mucha gente se pregunta si fue que la patria lo convocó o qué me dio para que usted diera ese paso. Yo no sé, hay que dejarse llevar de lo que te dicta el corazón. Hay algo que se llama vocación. La vocación es un llamado desde adentro. Nadie puede estar en un sitio que no sea disfrutando de lo que hace, sino que se vaya para su casa. Esa es mi tesis existencial de cómo yo veo la vida. Yo estaba en la Suprema Corte de Justicia, realmente un trabajo muy interesante. Nosotros dimos 13.800 decisiones en 5 años. Un trabajo muy intenso. Yo llegaba ahí a las 7 de la mañana todos los días, a veces a las 6, y me iba por la tarde o muy tarde. Y yo estuve disfrutando ese trabajo hasta que llegó un momento que para mí en lo personal, como que siempre era lo mismo. Y cuando llegó el momento, yo puse una serie de condiciones en esto. Primero, las primeras personas que fueron a hablarme de eso, les prohibí que inscribieran mi nombre en el Senado de la República. No se los permití. ¿Por qué? Porque yo no podía, como vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia y como presidente de la Sala Civil y Comercial, andar y que buscando trabajo. Pues yo tenía un trabajo. Yo no podía hacer eso. Entonces, ¿qué pasó? Llegó un momento que el plazo pasó, y sobre todo pasó por esto. Expiró el plazo por esto. Porque yo decía que la condición era que todos me lo pidieran. Entonces me decía, pero eso es imposible. Digo, pero es que lo estoy poniendo porque que es imposible. Pero si me lo piden todos, yo lo voy a aceptar. Todos los partidos. Todos los partidos. Y si me objeta una sola persona, no lo acepto tampoco. Oye, son dos condiciones terribles, porque yo realmente, eso es muy difícil que ocurra. Pero ocurrió y yo quedé no atrapado, pero sí comprometido frente a esas condiciones que puse. Y por lo demás, dentro de mí estaba el deseo de que un día eso ocurriera otra vez, de que la vida me retara a hacerlo de nuevo. Yo he dicho mucho en tono de broma que hay un animalillo en la mitología china que se llama la salamandra, que vive en el fuego. Es decir, si bien otro animal que se meta ahí se puede ser calcinado, pero como que su naturaleza es esa. De hecho, y hablando en términos analógicos, el que no está disponible, el que no está dispuesto a ser auscultado todo el tiempo y a ser zarandeado, no puede estar en la Junta Central Electoral. Eso es parte del ambiente y de las circunstancias que hay ahí. Y por lo demás, yo me siento realmente muy satisfecho. Yo no puedo decir feliz. La felicidad en los cargos públicos no existe. Lo único que te puede redimir en un cargo público es la sensación del deber cumplido. Y de hecho, yo quiero que ustedes sepan que mi salario, que uno no debe hablar de salarios, pero es la verdad, porque es un salario público, en la Junta es más pequeño que el de la Suprema. Es decir, pero tampoco es que yo estoy llegando al martirio, ni mucho menos, no. La satisfacción personal y profesional de estar, a mí me basta para estar ahí. No sé si le respondo su pregunta, pero igual tampoco, voy a decir esto también, tampoco es que me he ido para volver como presidente de la Suprema Corte de Justicia, tampoco. No aspiro a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia. No puedo decir que no me interesa, simplemente no lo aspiro. Ya estuve ahí, estuve 5 años, y lo que sí aspiro es a que cuando esto se termine en el 2020, porque se va a terminar en el 2020, yo deseo volver a mi oficina de abogados
ya le habría servido a la República 3 veces en la Junta, en la Fiscalía, en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, en la Suprema Corte de Justicia, y yo creo que ya está bien en lo que tiene que ver con mi persona. Yo creo que ya estaría bien. Muy bien. En enero se dijo que se iba a comenzar, que este año se iba a aprobar la ley de partidos. Sí, y lo creo que será así. Qué bueno. Estos primeros 2 meses, el gobierno del PLD la ha tenido difícil y yo dudo que haya tenido tiempo para pensar en la ley de partidos. Hay una agenda. ¿En qué está esa agenda de trabajo? ¿Se está cumpliendo? ¿No se ha cumplido? ¿Esperan asumirla en qué tiempo? No hay el agenda. proceso, el proceso de trabajo de esa... No hay agenda, no hay agenda. Lo que sí hizo la Junta fue que depositó los proyectos. ¿Y los depositó por qué? Para aprovechar la agenda priorizada. Es decir, en agenda priorizada del Congreso están los proyectos de la Junta Central Electoral, de partidos políticos y la ley electoral como tal. Porque se habla mucho de la ley de partidos, está la otra. La ley electoral es tan importante como la ley de partidos. De hecho, la Junta Central Electoral, a raíz de la modificación constitucional del 2010, sufrió un impacto en lo que son sus competencias y sus competencias internas. Porque la Cámara Administrativa y la Cámara Contenciosa desaparecieron. Y de hecho el número de 9 pasó a 5. Es otra situación. Entonces, si bien hay un reglamento interno que pauta las atribuciones del presidente y del pleno, no menos cierto es que lo lógico es que ese reglamento esté en una ley. Y eso lo necesitamos. Y también todo lo que es esta dinámica, porque es que los partidos tienen el monopolio de la propuesta de candidaturas. Es un monopolio, es decir, uno no puede presentar una candidatura, sino a través de un partido político reconocido, de una agrupación política como tal. Y claro, el tener este monopolio, el derecho a presentar la propuesta desde el punto de vista monopólicamente, también tiene, como decía el señor Hostos, que la espada de la justicia tiene 2 filos. El derecho y el deber. Entonces, está todo ese mundo pues de las fusiones, de las alianzas, de la administración como tal del proceso electoral, de las atribuciones de la Junta, sus atribuciones reglamentarias, el manejo de su presupuesto. Es una institución muy compleja y que necesita de una ley orgánica nueva. Y esa ley orgánica, como tú sabes, la ley orgánica necesitan 2/3 partes de los presentes ese día. Pero aún así es una ley que tiene otra conformación. No es una ley ordinaria. Y el Partido de la Liberación Dominicana tiene los suficientes legisladores para votar la ley unilateralmente. Parece que casi sí que tendría una mayoría. Pero una ley dada unilateralmente por el Congreso del Partido de la Liberación Dominicana sería legal, sí, pero sería legítima como tal, sin consenso. Me parece que no. Y eso es una cosa que ni siquiera se discute, porque si el PLD quisiera unilateralmente, quizás la habría pasado ya, esa ley de partidos, esa ley electoral. Pero de eso no se trata. Necesariamente hay un diálogo que se abrió bajo la coordinación de Monseñor Agripino Núñez Collado, que es el diálogo que debe continuar. Algunas personas, algunos partidos se han acercado a mí pidiendo que sea la Junta que directamente haga la mediación. Bueno, esa es una posibilidad, pero yo no la preferiría. Yo preferiría que se haga en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, que se haga con todos los partidos políticos y con la sociedad civil. Y así aseguramos un ambiente universitario como tal y la presencia de Monseñor Agripino, que al final de cuentas históricamente quien ha llevado estos temas. Aun cuando nosotros estamos en la disposición en la Junta Central Electoral de liderar ese proceso, pero dentro del pastoreo de Monseñor Agripino. ¿Por qué? En el caso mío como presidente, yo tengo que proteger la Junta. Si bien la Junta necesita, yo lo he dicho 1000 veces, nosotros necesitamos una victoria moral. Y esa victoria moral vendría
porque esa ley de partidos y ley electoral se apruebe. Vendría una victoria moral para nosotros, un liderazgo del proceso, y lo necesitamos. Incluso en el proceso de consolidar una confianza, nadie endosa en estos tiempos con los ojos cerrados la confianza en nada, ni en nadie. La confianza tú la tienes que construir con una conducta, con un apego a la verdad, a los principios, al respeto de la ley. Y eso al final de cuentas es algo que se va haciendo. Es como la justicia. La justicia no viene dada en este mundo naturalmente. La justicia en términos sociales hay que construirla, porque es una voluntad de hacer, de darle a cada quien lo suyo, permanente, pero no está dada como tal, hay que hacerla. Entonces, la Junta Central Electoral necesita eso, lo necesita, para que sus intervenciones a nivel de organizar el proceso electoral esté provista de los mecanismos para que se cumpla la ley y para hacerla cumplir. Y definitivamente estas leyes van en el orden de que el sistema electoral dominicano, que está compuesto de la manera siguiente: si usted toma la Constitución, en la que don Adriano y yo trabajamos en su texto originario, diría sistema electoral, dice asambleas electorales y colegios electorales. Las asambleas electorales están compuestas por los ciudadanos dominicanos, dominicanas que estén habilitados para votar, que no sean, en todo caso, no son, que aunque estén en el método de cedulado, los militares y policías, los menores y los extranjeros, que pueden tener cédula pero todavía no pueden votar. Y van a los colegios electorales. Nosotros tuvimos más de 16,000 colegios. Si usted toma nuestro padrón electoral al día de hoy, tiene 7,111,000 personas. Hoy. Fuimos a las elecciones con menos de 7 millones. Pero en estos meses, de mayo acá, el padrón sigue creciendo. Se supone que vamos a tener un padrón en el 2020 de más de 8 millones de personas. Entonces, los colegios articularon las asambleas en más de 16,000 colegios electorales. Eso es mucho. Cuando cada colegio lo componen 5 personas, hay un coordinador técnico para la tecnología, usted tiene los militares. Cuando sacamos la cuenta, trabajaron 148,000 personas en el proceso del 2016. Gerenciar eso es una cosa terrible, eso no es tan sencillo. Entonces, aparte de eso, entonces vienen los órganos electorales. Está la Junta Central Electoral y está el Tribunal Superior Electoral, que es un órgano interesante. De hecho, está haciendo su trabajo, lo está haciendo. Y después vienen los partidos políticos. Los partidos son parte del sistema electoral dominicano. Casi podríamos decir que su razón de ser es esa, es electoral. Un partido que usted lo vea que no tenga claro de lo de las elecciones, le falta algo. Por muy bueno que sea la persona que lo compone. Necesita, porque ese es el camino. En la vocación de poder, el procedimiento son las elecciones. Para usted ocupar un cargo. Y para usted llevar a su militancia a participar en la toma de decisiones. Entonces, bueno, tenemos todo esto de frente. Tenemos todos estos encargos que nos hace la Constitución y la ley. Y yo, volviendo al reto, eso es un reto para un grupo de profesionales, porque hay otras maneras de ganarse la vida, más fáciles, diría yo, como decía usted. Y hasta más productiva. Y más productiva, porque esto al final de cuentas, miren, este no es el negocio. Si yo llevara todo mi talento a ejercer mi profesión de abogado, yo les aseguro a ustedes que miren, a mí me iría muy bien en términos patrimoniales, pero no solo de pan vive el hombre. Ese es el contrasentido de la valoración. En la utopía de Tomás Moro, el oro lo que sirve es para los grilletes de los prisioneros y para los lavatorios públicos. Es decir, porque es un asunto de valoración de lo que tú valoras en la vida. Entonces, el servicio público tiene pues esa nobleza para los que tienen esa vocación.
aunque uno sabe que es un camino duro, y más con la posmodernidad, todos los funcionarios públicos estamos bajo sospecha. Bajo sospecha. En esas leyes, ¿cuáles serían los elementos? La palabra no es la que debe usarse, pero para que se entienda, que serían indispensables que estén ahí, los innegociables. Lo innegociable sería, bueno, tendríamos la campaña electoral, eso es innegociable. Y también tendríamos de parte de en lo que tiene que ver con los partidos, su esencia como instituciones, hay que aclarar eso. Los partidos políticos son de naturaleza privada o pública, o mixta. ¿Qué es lo que son? Porque un partido político, es decir, cuando usted toma la Constitución, es libre la formación de partidos políticos, es libre. Ahora, es libre hasta un punto, tenemos 26, es libre. En tanto es una manifestación de qué, de ideología, es una manifestación de libertad de las ideas, de libre expresión y difusión del pensamiento. Si nosotros necesitamos darle a nuestro partido una constitución jurídica como tal, pero como son un vehículo, son el vehículo de los derechos fundamentales de elegir y ser elegido, no se puede vivir. Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, Convención Interamericana de los Derechos Humanos, el Pacto de los Derechos Humanos, Convención Universal de los Derechos Humanos, Constitución de la República. Sí, no se puede vivir sin esa expresión. Por lo demás también tenemos lo del financiamiento y la democracia interna de los partidos, para que no se nos convierta en una agencia oligárquica. ¿Oligárquica qué quiere decir? Bueno, los griegos tenían eso muy claro. Son tipologías de gobierno. Ellos decían, dictadura, gobierno de uno. Se degenera ¿cómo? Con tiranía. Ellos decían, aristocracia, gobierno de pocos. ¿Se degenera qué? Con oligarquía. Democracia, gobierno de muchos. ¿Se degenera qué? Con demagogia. Esa clase me la dio Adriano. Me la aprendí, ¿verdad que sí? Pero entonces vamos ahora a las oligarquías. Sí, ese día fui a clase. Vamos a ver entonces qué quiere decir oligarquía dentro de un partido, que un grupo de personas pierde el sentido, se constituye ahí tiránicamente un grupo hegemónico, donde al final de cuentas eso no circule, no roten. ¿Qué esperanza tiene la juventud dominicana? Yo he venido admirado del Ecuador por esto, y de hecho lo va a promover la Junta Central Electoral. El 90% de los estudiantes, de los componentes, ellos le dicen juntas electorales, lo que serían los colegios electorales o las mesas electorales nuestras, el 90% son estudiantes universitarios, jóvenes, muchachos, de 20, 21 años, 19 años, que saben sumar, que no le tienen miedo a un acta, porque una matriz la manejan, saben cómo se llena, cómo se suma, cómo tú totalizas independientemente en una boleta cerrada y desbloqueada, cómo tú dices que fulano sacó más votos que este, lo sabes calcular, lo sabes cuadrar, mentes jóvenes. Aparte de que tú estás ciudadanizando, tú estás determinando que esos jóvenes que trabajarían, que son más, en el caso nuestro, con 16,000 colegios, son más de 80,000 personas. Si nosotros tuviésemos ahí por lo menos la mitad, tú tienes 40,000 jóvenes, hombres, muchachos y muchachas comprometidos con la democracia. Porque la democracia no es solamente una cuestión de valor, la democracia son procedimientos. Es que te involucres con el procedimiento. La democracia hoy también es tecnología. No se puede, mira, nosotros tenemos el gran reto, Adriano. ¿Tú sabes cuántas boletas habrá en el nivel municipal en el tercer domingo de febrero del año 2020? 398 boletas diferentes. Sí. ¿Determinadas por qué? Por los distritos municipales, que hay que elegir un director y los vocales, y tiene también en los municipios, alcalde, vicealcalde o vicealcaldesa, alcalde, alcaldesa, y tiene los regidores. Entonces vas a tener voto preferencial, lo que quiere decir que cada boleta lleva, como tal, en esos 398 boletas, las fotos
de la oferta de regidores en los recuadros de cada partido o las alianzas. Bien, eso está muy bien. Súmalo, cuádralo. Un horario incluso que está desapareciendo en el mundo. ¿Cómo es posible que nosotros estemos hasta las 6 de la tarde en un colegio electoral? Eso a las 5 de la tarde debe estar cerrado. O antes. Para aprovechar la diurnidad. Porque es que la noche, de hecho, la noche agrava siempre, cae una situación de gravedad y de drama. Cayó la noche, llegó la noche, nos agarró la noche ahí. Cuando ese asunto puede, era a las 5, cerró. Vamos a empezar a sumar a las 5 de la tarde. Que ya de por sí, ustedes tienen que haber visto como periodistas cómo es eso. Hay que sacar lo que está en las urnas, hay que organizar los lotes por partido y después empezar a sumar aquello con voto preferencial que lo vamos a tener en el nivel municipal. Entonces, ¿qué pasa? Esas elecciones de febrero del 2020 tienen que salir bien, porque si salen mal, emponzoñan las otras. Entonces, el país está jugando en ese asunto una carta dramática y la Junta también. Por eso la Junta necesita ser acompañada. La Junta no se puede encerrar en sí misma, como dice el Papa Francisco de la Iglesia Católica, que cuando se hace autorreferencial se enferma. Tiene que estar abierta y escuchar a los partidos, a los medios de comunicación y a la sociedad civil. Vamos a ver. Doctor, hay una preocupación en el país en el sentido de esos 26 partidos que usted mencionaba, sí, de ver la manera de reducirlo, porque hay muchos que tienen más de 20 o 30 años siendo parásitos, guiados a otro partido y que no tienen ninguna movilidad, solo recibiendo financiamiento. Y además de que no crezca el número. ¿Qué medidas se deben tomar si usted entiende que hay que reducir la boleta y frenar el crecimiento? Curiosamente, yo no tengo ningún problema con que sean 26 partidos. Mi problema es que funcionen bien. Ese es el asunto. Que sean bien administrados, que lleven una contabilidad organizada, Que sean democráticos. no tiránicos. Exactamente. Porque entonces sí que nosotros estaríamos financiando un asunto absurdo, que es una especie de faraonato partidario. Un faraonato. Eso no puede ser. Y más pagado. Eso no puede ser. Y entonces por eso el país, entiendo yo, que tiene que dar un paso al frente con este asunto, lo que tiene que ver con nuestro sistema de partidos, que hay que ponerle mucha atención. Entonces, creo más en las reglas que pauten y normen esta actividad, porque los partidos son muy importantes. No hay democracia sin partidos. Y yo le voy a decir a ustedes lo siguiente: los partidos tienen también en la historia de los pueblos, hay un momento de coyuntura que lo que tú ves con pocas posibilidades otrora se convierte después en algo muy importante. Don Juan fundó 2 partidos aquí, el PRD y el Partido de la Liberación Dominicana. Y el Partido de la Liberación Dominicana en sus primeras elecciones sacó 17,000 votos, que hoy lo saca cualquiera. Sin embargo, no era un asunto de los votos que se expresaron en ese momento. Son las personas que estaban ahí, que sabían lo que querían y para dónde iban. Y bueno, nadie se le pudo haber ocurrido nunca en la vida, después de la muerte de Trujillo, que Balaguer volvía en el 66. Eso era imposible, pero volvió. Y dice Bernardo Vega que incluso la salida que permitieron las fuerzas de ocupación aquí estuvo determinada por 2 encuestas que hizo Gallup, que determinaron que Balaguer ganaba las elecciones. Y por eso hubo una salida electoral y no la otra salida o las otras salidas. Es decir, son cosas igual. Yo quisiera también decir algo. No estoy evadiendo ese tema, pero se nos vaya el tiempo y esto es muy importante. Nosotros necesitamos el debate electoral. Claro. El debate viene a decantar las ideas y el pueblo viene a saber quién es usted. Nosotros no podemos tener un grupo de candidatos mudos, unos mudos democráticos.
O con una foto que tú no sabes Una, quién es. que tú no sabes quién es esa persona, ni cómo, porque el marketing puede hacer maravilla con cualquiera. Puede perfilarte la cara, Todo. puede ponerte los cabellos donde no están. Pero sucede que un buen debate determina quién es usted. Porque no es lo mismo estar hablando que esas ideas choquen con lo que piensa el otro. Y las encuestas, que estoy totalmente de acuerdo con ellas, pero al final pueden ser un elemento de confusión electoral, más que replican a través de los medios y replican a última hora. No estoy en desacuerdo con el financiamiento privado. Lo que entiendo es que el financiamiento privado tiene que ser transparente, que son cosas diferentes. Estoy de acuerdo con el financiamiento privado, pero tiene que ser transparente. Y sucede que la encuesta o las encuestas establecen un punto antidemocrático. ¿Quiénes son al final los que reciben más financiamiento? Los que ocupan los primeros lugares. Usted apuesta al que va a ganar. El que va a ganar. Bueno, pero si eso tiene lugar, ese vaticinio, que he dicho, las que hace este medio son mortales por necesidad, lo han demostrado. Pero sucede que publicar eso 4 días antes, eso es una cosa terrible. Eso debería, yo no estoy diciendo que hay un plazo, no, pero tenemos que llevar eso a una razonabilidad. Porque no me parece que eso sea lo adecuado. Tampoco me opongo a las bocas de urna, las exit polls. Estoy de acuerdo con las bocas de urna, pero la ley tiene un problema. Y es que como no se le puede preguntar a la persona por quién votó, pero más por una reminiscencia de proteger al ciudadano de la extorsión, de la coacción política, al final de cuentas se complica, pero claro que en los conteos rápidos me gustan también, los que hacía una institución de la sociedad civil. No sé por qué no lo hicieron ahora, pero son muy eficaces, esa es la verdad. Si hay alguna otra pregunta. Doña Misa. Magistrado, usted hablaba en principio de que encontró una institución agobiada, sí, mayormente económicamente, sí, ¿verdad? Pero el gobierno se había comprometido, sí, a asumir una parte de lo que era la deuda, sí, electoral que ustedes estaban arrastrando. Sí. ¿Qué ha sucedido? ¿El gobierno no está cumpliendo? ¿No están llegando a ese el día 22 de diciembre, nosotros fuimos donde el presidente Danilo Medina, fue a la Junta Central Electoral, y le explicamos la situación. 2.400 millones de pesos de deuda y nosotros no tenemos cómo pagar eso. Definitivamente, eso es mucho dinero. Él nos escuchó, pero como buen administrador y político, nos refirió a donde el director de presupuesto, con una promesa de que íbamos a ser auxiliados. Ahora bien, al día de hoy allá han llegado 300 millones de pesos. Pero es como que usted quiera pagar 24 pesos con 3 pesos. Tan sencillo como eso. Porque 300 millones de 2.400 apenas es un rasguño. Ahí hay un comité de deuda en la Junta Central Electoral designado por el Pleno, porque eso no se puede pagar caprichosamente. Eso hay que pagarlo en una prorrata y en el orden de prioridades también. ¿Qué prioridades hay allá? Pues la cédula hay que sacarla todos los días. Y nada más a la compañía de la cédula se les debían 168 millones de pesos. Nosotros debíamos 22 millones de pesos de carro alquilado, 90 millones de pesos a las Fuerzas Armadas por la dieta que no se pagaron, 531 millones de pesos al plan de pensiones y jubilaciones, 641 millones de pesos a la empresa que sirvió la tecnología que se utilizó. Que esa es la próxima pregunta. Sí, vamos arriba con esa. Usted tiene un almacén lleno de equipos. Sí, 49.200. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, estamos determinando qué hacer. Nuestro director de informática, junto con 100 personas más que le asistieron, nosotros logramos encender, miren, nada más prender 49.200 aparatos uno detrás de otro y auscultarlos y ver cómo funcionaron y lo que hicieron y cómo se hace. Eso es una cosa terrible. Este trabajo casi recién termina y estamos esperando el informe técnico, pero sí de antemano
Por suerte, no todos, sino una parte de los mismos tuvo problemas técnicos ese día. Los problemas técnicos vinieron, bueno, por muchísimas casuísticas, pero parece que la más importante de todas fue la falta de destreza. De personal. Y el personal, ese contrato se firmó el 5 de diciembre del 2015 y sucede que el grueso de los equipos llegó en abril. Y ustedes saben que la tecnología no se aprende por cursos de correspondencia de Henry School. ¿Ustedes se acuerdan de los cursos de correspondencia? Bueno, pues no es así. Usted aprende a manejar un aparato manejándolo. Entonces no tuvimos los simulacros. No en el sentido peyorativo del término, sino replicar lo que sería la realidad de ese día. Nosotros utilizamos, por ejemplo, los EIT en el 2008, 2010 y 2012, que fueron los famosos escáneres de transmisión de las actas desde los recintos a las juntas electorales. Y eso funcionó muy bien. Pero la Junta quiso dar otro paso, que fue el de utilizar escáner que a su vez contaban lo que estaba expresado en cada boleta, que no es un voto electrónico, porque el voto seguía siendo manual. Pero la boleta, el escáner tenía la particularidad de que podía hacer eso. Eso tenía un lector de huellas. Los lectores de huellas dieron problemas por una serie de razones, hasta porque hay gente que no tiene huellas, fíjense ustedes. Sí. Realmente es así. Y bueno, también teníamos las impresoras. Eso está en almacén. Nosotros hemos prácticamente terminado el análisis técnico. Ahora viene también, como se debe tanto dinero, ya pagamos 26 millones de dólares, pero debemos como 641 millones de pesos dominicanos, unos 14 millones de dólares. Sucede que nosotros le hemos pedido a la Cámara de Cuentas que haga una investigación especial para que determine los flujos de cómo se pagó, por qué se pagó y las facturas a qué corresponden, las que son de hardware, las que son de software, las que son de entrenamiento, para que nosotros paguemos lo que falta por pagar, si lo tenemos que pagar, bajo un pleno dominio y conocimiento financiero de lo que sucedió. Eso por una cuestión de responsabilidad institucional, no porque nosotros tengamos ninguna duda razonable, que no la tenemos. Ni se trata esta nueva Junta Central Electoral de una revolución triunfante que llegó. Tampoco se trata de eso. Y también en lo que tiene que ver con el contrato, nosotros le hemos pedido a una firma privada de abogados y a nuestra consultoría jurídica que nos dé un dictamen legal del contrato. Entonces la Junta este año debe tomar una decisión. ¿Qué va a hacer en el 2020? ¿Qué tecnología va a utilizar? Si va a utilizar esa tecnología, si es demasiada tecnología como para que ese día concurra toda, si vamos con esa tecnología a usar planes piloto, si esa tecnología pura y simplemente no la vamos a usar. Para tomar una decisión estamos levantando los datos que nos permitirían pues manejar ese asunto. No es, siempre hay el riesgo enorme en tecnología de la obsolescencia. Sí, eso es un riesgo tremendo. ¿Qué se le ha dicho con relación a eso? Bueno, no, eso es una realidad. Incluso no solamente la obsolescencia per se, sino las dificultades del almacenaje. El almacén lo hemos ido adecuando donde eso está, porque eso es mucho equipo, señor. Esos son muchos aparatos. Y la obsolescencia avanza. Sin embargo, si se le da una adecuada rotación, eso se puede controlar. Pero el almacenaje, por ejemplo, la Junta no tiene un almacén de su propiedad. No tenemos 2 almacenes alquilados y pagamos $25,000 mensuales. Miren lo que son las cosas. Solo por tenerlo ahí. Independientemente de la energía eléctrica, de la adecuación, los deshumidificadores para controlar la humedad, la ventilación. Es decir, es una apuesta fuerte a la tecnología y un reto que tiene esta Junta Central Electoral, que lo enfrentará conforme el levantamiento de datos que haga y hará lo que tenga que hacer. ¿Cómo se siente con su equipo en la Junta? Muy bien, son excelentes. Pero excelentes. Algunos se han sido criticados, algunos han sido cuestionados. ¿Usted cómo lo percibe? Mire, yo creo que los hombres públicos y las mujeres que nos dedicamos a la vida pública estamos
siempre somos objeto de cuestionamiento. Yo creo que todos alguna vez en la vida, todos hemos sido cuestionados. Al final de cuentas esa es la vida. Nadie tiene una vida angelical. Somos seres humanos. Ahora, como seres humanos, nosotros estamos obligados por el mismo honor al cumplimiento de una serie de deberes. Y nuestra conducta dice lo que nosotros somos. Yo no creo realmente que profesar un credo político sea una inconducta. No lo creo. Todos de alguna manera tenemos... Yo nunca me he inscrito en ningún partido político. Pero ustedes saben por qué yo no me he inscrito. Quizás porque nunca tuve la oportunidad o la necesidad. Pero yo, por ejemplo, puedo negar que yo trabajé con el doctor Joaquín Balaguer. Yo no puedo negar eso. Yo fui subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo y quien me nombró fue ese señor. Y fui fiscal del distrito. Y la primera vez que llegué a la Junta, llegué porque hubo una crisis en el 1998, porque la Junta era de 5 y se llevó a 7, porque el PRD escogió unilateralmente en el 98 una Junta de 5, sin preguntar a los demás. Y el Partido Reformista Social Cristiano me propuso a mí y a Roberto Leonel Rodríguez Estrella por el PLD. Es decir, pero ¿yo me he inscrito alguna vez en ese partido? No. Y de hecho, cuando ese partido en el 2002 tuvo la oportunidad de designar 2 personas, porque la Junta se llevó a 9, no me designaron a mí, designaron a otros. Y de hecho yo vuelvo a la Junta en el 2006. ¿Quién me hace llegar? El Senado del Partido de la Liberación Dominicana. Eso fue así. Es decir, que la vida, porque uno haya estado cerca de un líder político o profese una simpatía, eso no necesariamente constituye en sí mismo una objeción. Nosotros no podemos dividir la Junta entre los buenos y los malos, porque eso es falso. De hecho, el partido de los buenos no existe. Hubo uno en Roma, lo tenía Cicerón, el de los buenos, eso fracasó, y en algún momento los demócratas cristianos en Italia se presentaron como la alternativa de los buenos. Eso es falso. En todo ser humano hay luz y sombra. Lo importante es que la luz de alguna manera domine sobre las tinieblas, pero todo el mundo tiene su constitución humana como tal. Y me gusta mucho lo que dice en la Divina Comedia de Dante, que lo he repetido mucho estos días, pero me hace mucha gracia. Hay un letrero que dice, el vestíbulo de los cobardes. Ahí está como el grupo de personas que nunca se atrevió a hacer nada. Y es verdad, hay grupo de gente como que nunca ha hecho nada, nunca se ha atrevido a hacer nada. Y están ahí. Porque todavía ellos no han entrado al infierno, pero están en la puerta. Porque... y entonces hay otro letrero, pero ya ese cuando usted va a entrar para allá, que dice, a los que vais a entrar aquí, abandonad toda esperanza. Porque definitivamente hay cosas en la vida que si usted las hace, usted no tiene retorno. Así es. Pues muchísimas gracias al magistrado Julio César Castaño Guzmán, presidente de la Junta Central Electoral, por su participación en este diálogo libre. A todos ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada y hasta un próximo diálogo libre. Buenos días.